Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a hacer la exposición junto con mis compañeros sobre el tema de las finanzas y la maximización del valor en la empresa. Vamos a comentar el primer punto, que es la introducción, donde mencionaremos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de toda empresa? Que es mejorar los ingresos haciendo un uso correcto de la asignación de capital, pero teniendo en cuenta que existe un riesgo. Asimismo, tenemos que buscar los mayores beneficios convergiendo estos dos puntos para un futuro mejor. Como segundo punto nos encontramos la asignación estratégica del capital, que significa que toda decisión va enfocada en la empresa y aquellos relacionados a ella, pero tomando decisiones trascendentales, y una de ellas es la reinversión, es apostar por nuestra empresa y los recursos humanos. Como segundo punto es el pago de deudas con nuestros proveedores, con la administración tributaria o con los bancos o aquellas personas que nos financian. El pago a accionistas. Los dividendos son una parte importante de nuestra empresa que tenemos que cumplir. Como último punto es la adquisición de nuevos activos. Por ejemplo, los activos fijos, como las maquinarias, mejora la capacidad operativa de una empresa. Como tercer punto nos encontramos los principios de una asignación eficiente del capital. Tenemos que seguir ciertas sugerencias o normas, como priorizar las inversiones de alta rentabilidad, aquellas que, comparado con las demás, genera un proyecto de mucha confianza con la que se puede obtener mejores beneficios. También hay que tener una cartera equilibrada. ¿A qué nos referimos? Diversificar nuestro capital, donde podamos obtener recursos de diferentes fuentes y cuando una de ellas se ve perjudicada, los demás se mantienen activos. Luego sigue la revisión y ajuste periódicos de las inversiones. El hecho de sugerir una revisión constante quiere decir que nos vamos a mantener en una actualización en beneficio de una empresa que busca siempre los mejores beneficios a través de la mejora constante. Asimismo, podemos dar el paso hacia una posibilidad de externalizar el liderazgo al bancario. Como cuarto y último punto que quisiera tocar es el tema de las métricas financieras. ¿Cómo medimos que también nos va? La forma más rentable de asignar recursos es mediante los indicadores que nos dan mucha información para tomar decisiones. Uno de ellos sería el ROI, que es el retorno sobre el capital invertido. Y vamos a mencionar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, me inviertes 1000 soles y ganas 300, divides 300 entre 1000 y lo multiplicas por 100, que sería el porcentaje del 30% de ganancia sobre lo invertido. Como segundo indicador nos encontramos el EVA, que significa el valor económico añadido. Significa que la utilidad operativa en este caso sería 50.000, el capital invertido 200.000, pero siempre existe un costo de capital que requieren los accionistas. Por ejemplo, entonces hacemos la resta de 50.000 menos la multiplicación de 200.000, que vendría a ser el capital por el costo, resultando un valor de 30.000. Ese es el valor adicional de usar ese capital. Luego nos encontramos el TIR, que es la tasa de retorno mediante la rentabilidad de una inversión mostrada en porcentajes. Así concluyo mi parte, prosiguiendo con la siguiente exposición. A continuación hablaremos sobre la estructura de capital y maximización del valor. Para maximizar el valor de una empresa, lo primero es entender su estructura de capital, que es la combinación de deuda y patrimonio que usa para financiar sus operaciones. Sobre la mezcla entre deuda y patrimonio. El objetivo no es eliminar la deuda, sino encontrar el equilibrio. La deuda suele ser más barata, pero aumenta la presión de pagar intereses. El patrimonio es más caro porque los accionistas asumen más riesgo, pero da estabilidad. El costo de capital. Este es la tasa mínima que la empresa debe generar para mantener satisfechos tanto inversionistas como acreedores. Cuando la empresa logra reducir su costo de capital, automáticamente aumenta su valor. En tercer lugar tenemos al apalancamiento financiero. Si la empresa usa la deuda de forma inteligente, puede aumentar la rentabilidad de los accionistas, pero si el rendimiento de la empresa es menor al costo de esa deuda, el riesgo de problemas financieros crece. En último lugar, tenemos a la flexibilidad financiera. La empresa no debe endeudarse al máximo,
Tener margen de crédito disponible permite reaccionar rápidamente ante crisis o aprovechar oportunidades. Como sexto punto tenemos a las decisiones financieras que incrementan el valor. Una vez que sabemos de dónde viene el capital, toca decidir cómo usarlo. Aquí tenemos 5 decisiones claves que ayudan a crear valor. Primero tenemos a la reinversión en el negocio, que es apostar por áreas que generan un retorno mayor que el costo de capital. En segundo lugar tenemos el pago de dividendos, devolver efectivo a los accionistas cuando no hay proyectos rentables. En tercer lugar tenemos a la recompra de acciones, que reduce el número de acciones, aumentan los beneficios por acción y suele subir el precio en el mercado. En cuarto lugar tenemos a la reducción de deuda, que es útil cuando el endeudamiento es muy alto o las tasas de interés han subido. Y por último lugar tenemos a la adquisición de activos estratégicos, que consiste en comprar tecnología, marcas o empresas que generen sinergia. Como séptimo punto tenemos a las estrategias de financiamiento para maximizar el valor. Aquí vemos cómo conseguir capital de manera eficiente. Primero tenemos la deuda. Aprovecha el escudo fiscal y es ideal cuando los flujos son estables. En segundo lugar tenemos al capital propio. No generan intereses, pero diluye la propiedad y suele ser más costoso. Tenemos los instrumentos híbridos, como bonos convertibles que combinan seguridad y flexibilidad. Y por último tenemos al refinanciamiento, que permite cambiar deuda cara por deuda más barata o con mejores plazos. Por último tenemos a la gestión del gasto de capital, también conocido como CAPEX. El CAPEX son inversiones grandes y de largo plazo como maquinaria o infraestructura. Son difíciles de revertir, por eso se deben analizar muy bien. Evaluación de proyectos. Se usan herramientas como el BAN y la TIR. Si el BAN es positivo, el proyecto genera valor. La TIR debe superar el costo de capital. Selección de proyectos. El capital es limitado, así que deben elegirse solo los proyectos más rentables y alineados con la estrategia. Control de riesgo. Es necesario ver qué pasa si los supuestos cambian, usando análisis de sensibilidad y control del presupuesto. En resumen, todo esto, la estructura de capital, las decisiones de inversión, las estrategias de financiamiento y la evaluación del CAPEX, tienen un mismo objetivo: asignar el capital de forma estratégica para maximizar el valor de la empresa y generar más valor para los accionistas. Bien, a continuación hablaremos de la gestión de riesgo financiero. Para maximizar el valor de la empresa, no solo debemos buscar la rentabilidad, sino también que debemos de controlar los riesgos que pudieran suceder y perjudicar el valor de la empresa. Es por ello que vamos a hacer un análisis del entorno económico. Esto quiere decir que la empresa debe evaluar la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento económico. Y es así que si suben las tasas de interés, aumentan el costo de la deuda, baja la rentabilidad y puede disminuir el valor de la empresa. Por otro lado, tenemos también el manejo de riesgo financiero. El financiamiento incluye riesgos de mercado, es decir, riesgos en el tipo de cambio que puede subir o puede bajar, igual que en la tasa de interés. Otro riesgo que se corre es el riesgo crediticio. Esto tiene que ver cuando los clientes no pagan sus deudas. Otro tipo de riesgo es el riesgo de liquidez. Esto se produce cuando la empresa no tiene suficiente efectivo. Es por ello que el objetivo no es eliminar el riesgo, sino administrarlo de manera inteligente. Esto se desarrolla mediante diversificación, políticas crediticias y el tratado correcto de las deudas. Luego también vamos a hablar sobre las coberturas y protección de capital. Las coberturas permiten proteger a la empresa ante variaciones adversas en el tipo de cambio, la tasa de interés, reduciendo la incertidumbre y protegiendo el valor de la empresa.
Finalmente, vamos a hablar del mantenimiento de la buena calificación crediticia. Al mantener una buena calificación crediticia es clave, puesto que un mejor rating permite acceder a un financiamiento más barato, reducir el costo de capital y en consecuencia aumentar el valor de la empresa. Continuamos. Ahora hablaremos del retorno del valor de las acciones. El objetivo principal de las finanzas corporativas es maximizar la riqueza de los accionistas. Esto se podría hacer mediante el pago de dividendos. El pago de dividendos representa la manera directa de distribución de las utilidades. Esto podría generar confianza y atraer a nuevos inversionistas. Pero también es importante recordar que si se paga demasiado con dividendos, se reduce la capacidad de reinversión. Luego tenemos otra forma del retorno del valor de las acciones, que es mediante la recompra de acciones. ¿En qué consiste esto? Bueno, la empresa compra sus propias acciones de tal manera que reduce el número en circulación y aumenta la utilidad por acción. Esto puede incrementar el precio en el mercado. La recompra de acciones es una manera alternativa de volver al valor. Luego tenemos las señales del mercado. Las decisiones financieras envían señales o envían mensajes. Es decir, el hecho de aumentar dividendos, esto se podría interpretar como una confianza en futuras utilidades. Asimismo, el hecho de emitir acciones también se podría interpretar como que a la empresa le falta efectivo. El mercado interpreta cada decisión. Luego tenemos la creación del valor para los accionistas. Cuando la empresa genera retornos superiores a su costo de capital y aumenta sus flujos de caja futuros. O también se podría decir cuando el ROE es mayor que el costo de capital. Esto genera flujo de caja positivo, también incrementa el valor presente neto. Ahora hablaremos de la flexibilidad financiera y sostenibilidad del valor. Una empresa que busca maximizar su valor debe mantener una flexibilidad financiera. Esto significa tener la capacidad de poder adaptarse y reaccionar a los nuevos cambios de su entorno. Es por ello que vamos a hablar de la liquidez empresarial. La liquidez empresarial es fundamental puesto que permite cumplir con sus obligaciones en un periodo de corto plazo y de esa manera evitar problemas financieros que pueden afectar la reputación y estabilidad de la empresa. Es decir, sin liquidez no hay sostenibilidad. Como punto 2 tenemos la capacidad para aprovechar oportunidades. Además, la flexibilidad financiera permite aprovechar oportunidades, como vienen a ser nuevas inversiones o adquisiciones estratégicas. Cabe recalcar, si la empresa está demasiado endeudada, pierde la capacidad de reaccionar. Como punto 3 tenemos la adaptación de cambios en el mercado. También es importante la adaptación a cambios del mercado, puesto que las empresas deben ajustar su estructura de costos y financiamiento cuando enfrentan crisis económicas o cambios tecnológicos. Es por eso que las empresas rígidas que no logran adaptarse a estos cambios pierden su valor, mientras que las empresas flexibles que están dispuestas a adaptarse a los nuevos cambios sostienen su valor en el tiempo. En conclusión, las finanzas corporativas cumplen un rol estratégico en la maximización del valor de las empresas. No solo se trata de obtener ganancias en el corto plazo, sino de tomar decisiones de inversión, de financiamiento, que permite incrementar el valor presente
de flujo futuro. Por otro lado, también tenemos el crecimiento sostenible, que se mantiene en equilibrio entre la realidad, el riesgo y la liquidez. Por ello, la gestión de riesgo, la flexibilidad financiera y el retorno adecuado a los accionistas son los pilares fundamentales para poder lograr una rentabilidad a largo plazo. En definitiva, una buena gestión financiera no solo protege el capital, sino que garantiza la creación del valor sostenible en el tiempo. Esto sería todo, nos vemos la próxima, gracias.